Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase virtual de educación artística. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se denomina los polígonos. El propósito de la clase es identificar las principales características de estos polígonos. Ahora vamos a definir lo que es polígono. Polígonos son figuras geométricas bidimensionales que tienen largo y ancho, a excepción de la profundidad. Las principales características de las figuras bidimensionales es que tienen lados y tienen vértices. Dentro de este grupo de las figuras bidimensionales tenemos los triángulos, los cuadriláteros, los pentágonos y los hexágonos. Pero ¿cómo están conformados los triángulos? Los triángulos, según la medida de sus lados, pueden ser equilátero, isósceles y escaleno. Triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, A, B y C. Y tiene tres ángulos iguales y tiene tres vértices. Aquí podemos observar el gráfico del triángulo equilátero. Ahora vamos a ver triángulo isósceles. Triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, A y B son iguales. Y tiene un lado distinto que es el C. Los ángulos A y B son iguales y el C es distinto. Pueden observar el gráfico del triángulo isósceles. El triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados distintos y tienen todos sus ángulos distintos y tienen tres vértices. Aquí están los vértices, 1, 2, 3. Los lados, como podemos observar, son diferentes, A, B y el C. Y los ángulos también son diferentes. Todos sus ángulos son totalmente diferentes. Ahora, las características de esta figura bidimensional, tenemos en este grupo los triángulos, los cuadriláteros, los pentágonos y los hexágonos. Pero ¿cómo están conformados los cuadriláteros? La forma más habitual de clasificar cuadriláteros es por medio del paralelismo de sus lados. Ahora vamos a definir qué es cuadrilátero. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Dentro de esta calificación tenemos los paralelogramos. ¿Por qué se llaman paralelogramos? Porque están en líneas que son paralelas. Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene paralelo 2 a 2. Un paralelogramo es un cuadrilátero con los 4 lados iguales que constituyen un cuadrado. Entre las propiedades tenemos, primero, los lados opuestos son iguales. Segundo, los ángulos opuestos son iguales. Tercero, las diagonales se cortan en el punto medio. O sea que, como podemos observar este cuadrado, aquí todos sus lados son paralelos, pero son iguales. Tienen unas diagonales, por ejemplo, de este vértice a este vértice, y después de este vértice a este otro vértice, se cortan y se forma un punto en el centro, como habíamos dicho. El rectángulo es un cuadrilátero que tiene 4 lados de 2 longitudes diferentes, de la misma longitud los lados opuestos, que forman 4 ángulos rectos. 4 ángulos rectos que son estos que están aquí. Este es otro ángulo recto, el de arriba es otro ángulo recto y este es otro ángulo recto. Como pueden observar, este es
el rectángulo. Un paralelogramo tiene 4 lados iguales, que es lo que es un cuadrado, y no es lo mismo que un rectángulo. Entre los principales cuadriláteros tenemos los paralelogramos, que son el cuadrado, el rectángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecios, trapezoides y deltoides. Ahora vamos a tener la actividad en casa. ¿Qué son los polígonos? ¿Cuáles son las características de las figuras bidimensionales? Ejemplo, ¿cuál es el adjetivo que se utiliza para calificar aquello que tiene 2 dimensiones? ¿Cuántos lados, vértices y ángulos tiene un triángulo? Ejemplo. Dentro de las figuras bidimensionales colorea un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono, y colócales los lados y vértices que contiene cada una. Colorea estas figuras con el color que desees. Aquí tenemos la primera figura, que es el triángulo isósceles. Triángulo isósceles es aquel que tiene tus 2 lados iguales y en uno es desigual. Aquí tenemos los cuadriláteros. Los cuadriláteros, paralelogramos, trapecios, trapezoides. Aquí tenemos el pentágono. Ustedes van a colorear todas estas figuras. Aquí tenemos el hexágono regular. Y esta es la última clase. Y por aquí damos por terminada la clase. Que tengan un feliz fin de semana y hasta luego.